Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Y mi dato de cierre tiene que ver con el proyecto de liquidación del DAS. El 30% de la actual planta de trabajadores de ese organismo de inteligencia pasará a trabajar con la Fiscalía General de la Nación. Hace pocos momentos el presidente Juan Manuel Santos eliminó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Colombia. Así lo aseguró en su cuenta en Twitter, donde también afirmó que no existirá otro organismo como ese en esa nación suramericana. Hace ya más de 3 años, desde el 9 de febrero del 2010, Contravía denunció que el escándalo conocido como las chuzadas del DAS era de proporciones incalculables, que involucraba al alto gobierno, incluido al propio expresidente Álvaro Uribe, con actividades ilegales en contra de periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y líderes de oposición. Desde el Estado, desde la dirección del DAS, en mi condición de senador, fui seguido, fui interceptado, como muchas otras personas. Y yo no era propiamente un enemigo del anterior gobierno, era su aliado político. ¿Qué no habrán hecho con los enemigos? El CTI de la Fiscalía encontró además en el allanamiento al DAS uno de los documentos donde se ve la misión del G3, la cual era neutralizar las acciones de personas o organizaciones opositoras a las políticas del gobierno. En lo que lleva el proceso de las chuzadas, el país y el mundo han escuchado aterrados las confesiones de los propios exdetectives del DAS, explicando graves acciones criminales tales como amenazas, robos, montajes, intimidación y desprestigio, que incluso han sido catalogadas ya como tortura psicológica en contra de opositores del gobierno Uribe. Recientemente descubrí la existencia de instrucciones oficiales del DAS para amenazar a mi hija en el año 2004, cuando ella tenía 10 años de edad. Esas instrucciones son absolutamente claras, particulares, en el sentido de anunciar no solo su muerte, sino también su violación sexual y su descuartizamiento. Esa llamada se dio en forma real en noviembre del año 2004 y fue fue el final de una serie de amenazas intimidatorias que recibí durante todo ese año. Hoy existen pruebas judiciales en el sentido de que el DAS, que responde directamente a las órdenes del presidente de la República, estaba detrás de todas esas amenazas que se dieron en razón de mi labor de investigación en el caso del periodista Jaime Garzón, asesinado en el año de 1999. Este manual, un manual de amenazas, en este caso contra Claudia Julieta Duque y su hija menor. Un manual que es escalofriante, que tiene cosas como las siguientes: las recomendaciones para hacer la amenaza, donde dice cosas como: quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio del teléfono público. La magnitud de lo confesado por los detectives y de lo encontrado por la Fiscalía en su allanamiento llevó de manera inexorable al cierre total del DAS el 31 de octubre de 2011 por parte del recién electo presidente Juan Manuel Santos, institución que dependía directamente de esa oficina y que contaba con casi 4.000 empleados en todo el país. ¿Y luego cuál es la solución? Se liquida el DAS porque estamos contra la corrupción y contra esas prácticas delictivas. Yo creo que eso es una razón falsa. El DAS se liquidó para ocultar la verdad. 3 años después de las denuncias de Contravía y a pesar de lo que se sabe hasta ahora,
la impunidad, las dilaciones y las amenazas reinan en este escándalo, en el cual hasta ahora apenas 3 detectives han sido condenados, mientras directores y exfuncionarios del gobierno Uribe siguen sin darle la cara al país ni a la justicia. En relación con las investigaciones y sanciones penales por los crímenes cometidos desde la dirección del DAS y promovidos desde la Casa de Nariño, en cabeza del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, lo que se ha avanzado en justicia es muy poco. Es muy poco porque las 10 condenas penales que existen en relación con personas que obedecieron, que cumplieron órdenes. Tal es el caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien con el beneplácito de su jefe directo, Álvaro Uribe Vélez, se encuentra asilada en Panamá, ante el asombro nacional e internacional. La propia investigación del DAS, cómo en los primeros meses, o digamos mucho tiempo de la investigación se contentó con lo que, en virtud de principios de oportunidad o negociaciones, decían unos funcionarios del DAS, obtener unas condenas, condenar a los capitanes Lagos y Tavares a 8 años. Y la verdad, ¿y qué fue lo que con el concurso de ellos se hizo? Formulaciones genéricas, tan genéricas como en ese pedido de perdón que hicieron ellos a algunas víctimas. Y perdón, ¿por qué? Por la persecución, pero ¿en qué consiste? ¿Con qué recursos? ¿A través de qué personas? ¿Quiénes eran los interesados? ¿Quiénes impartieron las órdenes? ¿Cómo se desarrolló todo ese proyecto criminal? ¿Cómo ejecutaba las acciones? Lo que la Fiscalía en ese momento, y se quedó solo en esa denominación, hacía la empresa criminal en la que se había convertido el DAS. También está el caso de Dani Usma, quien hoy dirige nada menos que la seguridad de la restitución de tierras. Esto a pesar de ser uno de los exagentes del DAS señalado de fabricar montajes, según lo declaró la ex subdirectora de operaciones de inteligencia Marta Leal, detenida en la cárcel Buen Pastor. Con perplejidad hemos visto que el señor Dani Usma está trabajando en el programa de protección de aquellas personas que, según la ley de víctimas y restitución de tierras, el gobierno les ofrece retornar en condiciones de seguridad a sus sitios de los cuales fueron desplazados. Para sorpresa nuestra, este señor, que ha sido sindicado por sus propios compañeros del DAS de haber contribuido a esta persecución política, de haber contribuido a los montajes en contra de Contravía y de Holman Morris en particular, de haber hecho videos y montajes para querer relacionar a Holman Morris con las FARC, está actuando en la función pública porque le antecede una inmensa dosis de impunidad. ¿Por qué es eso posible? Es nuestra pregunta. Pero que haya señalamientos como los que se han hecho contra esta persona, yo creo que por lo menos, para hablar con mucha suavidad, resulta muy impropio que la unidad de restitución de tierras tenga como jefe de protección o en la oficina de protección precisamente a una persona que ha tenido cuestionamientos por actividades ilícitas de persecución en toda esta acción delictiva del DAS. Cuando el DAS se disolvió, cuando se liquidó, bueno, estamos que en el proceso de liquidación, cuando salieron todos sus funcionarios, entonces se dispuso, sin ningún examen, simplemente quienes estaban vinculados hay que pasarlos a organismos similares. A pesar de las dilaciones, cortinas de humo y amenazas que existen desde hace 3 años sobre este proceso, las confesiones continúan. Recientemente, la sociedad escuchó atónita las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia del ex jefe de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, y de la exdetective Alba Luz Flores, conocida como la Matajari, quienes ratificaron nuevamente
que las órdenes de las chuzadas provenían directamente de la propia exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por pedido de su jefe directo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los protocolos no los inventé yo, las políticas tampoco las inventé yo. Yo ayudé a formular toda la estructura de fuentes humanas durante 13 años, pero quien da la orden es el alto gobierno. El que firma el decreto 643, a donde están las funciones mías, donde está el ciclo de inteligencia, está en los manuales, y quien firma eso, señores magistrados, es el señor presidente de la época, Álvaro Uribe. Por ejemplo, desde abril de 2008, Yidis Medina había denunciado las acciones de desprestigio elaboradas en su contra desde el DAS, luego de confesar el ofrecimiento de cargos públicos a cambio de su voto en favor del referendo que permitiría la reelección del expresidente Uribe. Almanza aseguró que en las instalaciones del DAS en Bogotá, a través de un avantel, se comunicó con la exdirectora María del Pilar Hurtado y que ésta le pidió que le colaborara con el tema de esta señora, esta bandida, como le decían ellos, que ya era de orden de presidencia, para comenzar el desprestigio de ella. Dijeron, no, pues aquí no, la fácil es montarle que ella es guerrillera del ELN. Y pues ahí ha salido contando ya agentes del DAS, como el señor William Gabriel Romero, que pagaban 20.000 pesos a personas para que colocaran estos afiches y 50.000 pesos en zonas donde no hubieran cámaras para que no los vieran y no los cogiera la policía, porque pues estaban haciendo algo que no era para lo que se concibió el DAS, para lo que se construye una institución como el DAS, que es el cuidar la democracia de este país, cuidar la seguridad. Yo no estaba afectando la seguridad del país, yo le estaba contando a Colombia que el gobierno de Álvaro Uribe era un gobierno corrupto, corrompido, y que además me había equivocado, pero que tuve la gallardía y la valentía de haber reconocido un error. En sus declaraciones ante la Corte, William Romero afirmó que agentes del DAS distribuyeron afiches con una foto de Yidis Medina en la que aparecía la bandera del ELN, y que esta operación fue avalada por María del Pilar Hurtado, directora del DAS en esa fecha. Órdenes de recolectar información de Yidis Medina, quien era para ese entonces del 2008 una persona que cuestionaba la gobernabilidad del presidente Álvaro Uribe. ¿Quién le dio esas órdenes? La doctora María del Pilar Hurtado y el capitán Fernando Tavares. Pero, ¿quién fue el beneficiario de todas las acciones criminales ejecutadas desde el DAS? En la última diligencia ante la Corte Suprema de Justicia, William Romero señaló que el único beneficiario de estas operaciones era el expresidente Uribe, quien incluso les habría enviado a los exdetectives del DAS sus felicitaciones a través de su directa subalterna María del Pilar Hurtado. Si el gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República. La verdad es que han afectado tanta gente y la afectaban en el pasado. Señor Romero, de acuerdo con su relato, la primera vez que se reunió usted con la doctora María del Pilar Hurtado, hacia mitad de 2008, ella mandó felicitar al grupo de control, ¿eso es correcto? Al grupo que estaba adelantando el plan de escalera de la Corte Suprema de Justicia. Esa felicitación fue a la hoja de vida de los funcionarios. A la hoja de vida de Álvaro Flores, que era la gente que estaba adelantando la tarea físicamente en la Corte Suprema de Justicia. Que se haya infiltrado la Corte Suprema de Justicia, que eso es de lo más escandaloso, porque no es posible que un poder del Estado pague a funcionarios de la Corte o a personal de seguridad, los escoltas, para que estén vigilando a otro poder del Estado, que consigan unas grabadoras para introducir, que hagan una actividad de seguimiento de sus miembros. Yo creo que eso
en todo el mundo debió haber generado una sensación de desprotección cuando las autoridades son las que desatan esa persecución, que debía ser el mayor escándalo. Ahora nos escandalizamos por lo que Estados Unidos ha hecho en el mundo, de grabar a todo el mundo, de controlar todas las comunicaciones, pero eso era lo que se estaba haciendo. No sabemos si todavía se está haciendo, pero por lo menos lo que se hizo durante esos años del 2007, digamos más bien, desde el 2004 hasta el 2009 es lo que tenemos conocido. Estoy absolutamente estremecido, horrorizado, por decirlo menos, con lo que acabo de escuchar directamente por parte de la Fiscalía, en el sentido de que la Casa de Nariño no solo era la destinataria de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sino también que dirigía, direccionaba o manipulaba tales seguimientos y tales chuzadas, como se le denomina. Por otra parte, están las declaraciones de la Matajari, quien sorprendió en el año 2010 con los escalofriantes detalles de la Operación Escalera, que daba cuenta de las acciones de espionaje y desprestigio en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Alba Luz Flores, la detective del DAS que espió y grabó subrepticiamente a la Corte Suprema de Justicia, dijo en entrevista con Noticias 1 que el actual director del DAS, Felipe Muñoz, conoció sus actividades y la estrategia para encubrirlas. A mí me extraña el actuar del doctor Felipe Muñoz, porque él tiene pleno conocimiento, él sabía que las informaciones ficticias se realizaron para cubrir lo que hoy en día sabe la opinión pública y sabe todo el mundo. En sus recientes declaraciones, la Matajari aseguró que la orden de infiltrar la Corte Suprema fue dada por William Romero, quien argumentó que era del interés de Álvaro Uribe saber lo que pasaba en ese organismo, debido a las pugnas entre el expresidente y magistrados de la Corte por investigaciones del Alto Tribunal. Ha dicho usted que en este plan Escalera le dieron varias órdenes. ¿De qué manera se las dieron? ¿Todas por escrito? No, algunas fueron estaban en la misión, únicamente aparecía que debía reclutar fuentes humanas al interior de los blancos para obtener información privilegiada, pero la mayoría fueron verbales, por ejemplo, cuando me hacían requerimientos específicos, necesitamos el requerimiento del proceso del senador Mario Uribe. Es una información privilegiada y el solo hecho de ser privilegiada, de ser secreta, ya hace parte de la misión. Otro requerimiento es necesitamos obtener información de lo que debaten los señores magistrados para la toma de decisiones de seguridad nacional. Adicionalmente, la Matajari dio a conocer los audios de audiencias de la Corte que fueron chuzadas y entregó copias de varios informes que habrían sido enviados a Presidencia y usados por Álvaro Uribe para la toma de decisiones. En ellos se daba cuenta de que los magistrados ya sospechaban que los estaban espiando, que los seguían y que les tomaban fotos a sus familias. Según los magistrados, los problemas que ellos enfrentan en este momento es por culpa del presidente y no dudaría que él tenga culpa en las amenazas de muerte hacia los magistrados. Palabras textuales del magistrado Yesir Ramírez Bastidas: no tengo duda que el presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte. Cuando los recursos están destinados como se destinaron durante toda esa etapa de persecución, el manejo de esos dineros tiene unos controles y tiene unos controles internos. De manera que destinar, por ejemplo, los recursos para las valiosas grabadoras que adquirió el DAS, cuando se afirma que las grabaciones que se hacían de las reuniones de la Sala Plena de la Corte eran evaluadas inicialmente dentro del propio DAS, pero que luego llegaban a la Casa de Nariño. ¿No es esa una prueba indiscutible de quién está detrás de toda esa actividad delictiva del DAS?
En esta ocasión, la exdetective Alba Luz Flores o la Mata Hari también pidió a su exjefe María del Pilar Hurtado, prófuga de la justicia en Panamá, venir a dar la cara y contarle al país lo que había sucedido, específicamente de quién habían provenido las órdenes. Yo quisiera que la doctora María del Pilar estuviera acá, como nosotros, declarando, manifestando toda su conducta respecto a la investigación de aquí, de la Corte Suprema de Justicia, porque ella, al igual que yo, estábamos supeditadas a órdenes, pero lastimosamente este cumplimiento de órdenes nos ha llevado a procesos que tenemos que hacerle frente y que el país necesita saber la verdad. No ha habido tampoco ninguna actitud proactiva del gobierno nacional ni de la Cancillería para cuestionar por lo menos una respuesta enemistosa de Panamá frente a la institucionalidad colombiana, una agresión a la Corte Suprema de Justicia y a la democracia colombiana por un asilo irregularmente concedido a alguien que, como lo demostramos nosotros en la misión que hicimos a Panamá con Holman Morris, no había sido en absoluto perseguida ni amenazada de muerte en Colombia cuando fue directora del DAS, ni después de haber sido ya una persona actuando en el campo de la ciudadanía común y corriente. Así que no tenía por qué haber huido del país, tenía que haber confrontado los cargos ante la Corte Suprema de Justicia, haber ejercido su derecho a la defensa, pero eso es parte de la complejidad y de la irregularidad de todo lo que ha venido sucediendo con la impunidad en este proceso. Finalmente, la exdetective Flores, así como el subdirector de Fuentes Humanas, William Romero, han denunciado reiteradas amenazas contra su vida. Flores, o la Mata Hari, aseguró que detrás de estas amenazas está un grupo político muy poderoso y señaló como culpable al exdirector del DAS, Felipe Muñoz. Quiero dejar una constancia el día de hoy que a raíz de mis intervenciones, el haber colaborado y estar colaborando con la justicia, mi seguridad la veo vulnerada, la tengo, esta seguridad, esta vulneración viene desde hace cerca de 3 años y ahorita pues quiero dejar una constancia para que los organismos de derechos humanos tengan conocimiento de lo que me pueda suceder a mí, a mi familia y a los abogados que me asisten. Pese a estas recientes declaraciones de los exdetectives del DAS, Romero y Mata Hari, los avances en la justicia siguen siendo muy pocos. Ese balance no es un balance positivo. El proceso contra Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no avanza. Las pruebas que fueron decretadas y que se reiteraron a través de una acción de tutela siguen sin realizarse en lo fundamental. Se niega a la comisión, pese a toda la evidencia que existe, a abrirle formal investigación penal y disciplinaria, porque también tiene esa competencia, a Álvaro Uribe Vélez. Así que yo diría, el país conoce quizás un 20% de todos los crímenes que se cometieron desde el DAS durante la administración de Uribe Vélez. Nosotros hemos identificado más de 600 víctimas y sin embargo las posibilidades de justicia para esas víctimas está bastante restringida y las posibilidades de verdad son mucho menores. Lo que todo el mundo tiene que suponer, inclusive aún antes de que estas personas se hubieran declarado, que acciones de esta naturaleza no podían corresponder a la voluntad, a la decisión de mandos medios de una institución, que todo tenía que estar dirigido y que había que mirar siempre arriba del DAS, a qué está adscrito el DAS, quién es el jefe de la dirección del DAS y a quién favorece, a quién beneficia toda la actividad delictiva que realizaba el DAS. Entonces, señalar ahora estas personas que desde la Casa de Nariño recibían felicitaciones porque que las transmitía la directora del DAS, porque la infiltración a la Corte, por ejemplo, estaba resultando muy provechosa. Eso
lo único que hace es confirmar lo que tenía que sospecharse. Y es que tal como lo aseguramos desde el principio, el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS está en la mira de la justicia internacional, quienes recientemente nos expresaron su preocupación frente al tema y los pocos avances en la justicia. It's a question of assessing whether the national judiciary in Colombia is in a position to conduct genuine proceedings. And the DAS scandal, as it was called, is relevant for that purpose because it could show that in some cases there could be interferences from the executive in particular into proceedings conducted by the judiciary. So the question we ask ourselves is what findings could be reached, what lessons could be learned from this case to assess the genuineness of proceedings in Colombia. Y es que si la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República no da resultados en materia de justicia aquí en Colombia, será la Corte Penal Internacional quien deberá intervenir. Is the impact that what we call the complementarity impact. It is also a message that we send to the national authorities that one, they have the primary responsibility to investigate and prosecute ICC crimes, and two, if they don't do it or if the proceedings are vitiated by a lack of willingness or by inability, then the ICC will be entitled to take over from the national authorities. También públicamente de pronto se ha venido haciendo la afirmación y que efectivamente correspondería a un delito de persecución que es de competencia de la Corte Penal Internacional y que entraría a asumir la investigación precisamente cuando las autoridades internas, cuando los órganos competentes internos no cumplen con su responsabilidad de adelantar investigaciones profundas, imparciales, independientes. Habrá que ver también los desarrollos, no solo de la actividad de la justicia interna, sino también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que por lo que hemos conocido y luego de la visita más o menos reciente que hicieron algunos funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, están en la observación de la situación colombiana en muchos frentes. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.